Esto es Fuera de la Jaula. Opinión veterinaria que muerde. Capítulo 3. La eutanasia, cuando el discurso moral ignora la realidad clínica. Como médicos veterinarios, una de nuestras responsabilidades es llevar a cabo la eutanasia en los animalitos por distintos motivos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. La eutanasia es una herramienta muy útil para el control de enfermedades principalmente. Y se ha convertido a recientes fechas en una palabra prohibida en animales, pero cada vez más permitida en humanos. Tenemos que evitamos hablar de eso y a veces hasta está prohibido en las redes sociales y el algoritmo lo elimina, porque pues es una palabra que tiene una connotación pues negativa, es igual a muerte. Pero ¿qué es realmente la eutanasia? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué es muy útil en el caso de nuestro ejercicio veterinario diario? Se ha satanizado mucho la palabra porque la han sacado de contexto muchas personas con intenciones de prolongar el sufrimiento, prolongar la agonía de los animalitos para un fin propio, un fin económico, en el caso de los malos rescatistas o los animalistas. Y yo esto lo considero la versión hipócrita a la eutanasia, porque hay casos en los cuales el animalito está sufriendo, el perrito, el gatito, principalmente la mascota, está sufriendo, no hay una calidad de vida que se pueda mejorar, ya sea por edad, por condición de salud, por enfermedad en sí que pueda estar presentando en ese momento. Y eso hace que en algunos casos se intente prolongar para los fines que ustedes quieran, ya sea mantener el ingreso por ese caso en particular o aumentar el ego, no sé, la que ustedes quieran poner en ese renglón. Y así caemos en el egoísmo antes que el bienestar animal. Por regla general, en los países europeos, amputaciones o algo de mascotas terminan en eutanasia. Depende mucho del país, pero en los Estados Unidos yo he notado, no tal vez recientemente o a lo mejor más marcado últimamente, ahí depende del criterio de cada quien o la experiencia de cada quien, se le trata de extender la vida lo más posible con toda clase de tratamientos como a los humanos, de quimioterapias, radioterapias, todo lo que esté disponible para ellos. Pero si notamos una paradoja, porque cada vez más personas están intentando evitar ese tipo de sufrimientos alargados y están considerando la eutanasia en su persona. Aquí entra una cuestión bastante polémica, porque pues bueno, yo tal vez puedo definir lo que quiero para mi vida. Quiero dejar de sufrir o quiero seguir con un tratamiento, pero realmente mi mascota, mi perrito, mi gatito quiere seguir con eso, va a tomar la decisión. Y lo vemos todos los días en la práctica clínica en la familia. Cuando el animalito está muy enfermo, nadie quiere tomar la decisión y tenemos que tomarla nosotros y tener la consideración de que si el sufrimiento es irreversible y la calidad de vida está totalmente comprometida, pues no podemos mantenerlo así. Yo he notado casos donde el propietario se ciega y no quiere saber nada de eutanasia, quiere hacer todo lo posible por mantener al perrito vivo, aunque eso implique el sacrificio de su vida social o de su vida personal, inclusive de su salud mental, porque a veces no tiene interacción con sus familiares o tiene conflictos en la casa porque la mayoría quieren ya que se sea sacrificado el animalito, y ellos ofrecen para hacer todo lo necesario, desvelarse, cuidarlos. Y ese es el punto de que la eutanasia ha sido satanizada y ha dejado de ser vista como un instrumento para cesar el sufrimiento.
¿Cuándo sí y cuándo no? Pues todos sabemos que cuando el sufrimiento es irreversible o cuando el animalito, el perro, es una amenaza para las personas por agresividad o agresividad marcada, por ya lesiones a personas, debe ser sacrificado. Y hemos visto con mucha impotencia casos donde perros que ya han dañado seriamente a alguna persona, se les indulta, ¿no? O sea, como da el lugar y la persona que debía tomar esa decisión, la autoridad que debía tomar esa decisión, se niega a tomarla por las implicaciones políticas que puede tener. Entonces ahí entra un gran dilema y es donde los veterinarios tenemos que asumir nuestra responsabilidad como autoridad para poder dar la indicación para que el animalito que cumpla con esas condiciones de sufrimiento irreversible o amenaza para una persona deba ser eutanasiado. Ahora, la eutanasia debe ser principalmente utilizada como control zoosanitario. Si el perrito tiene una zoonosis no tratable o es una enfermedad que afecta a los humanos, como ya todos sabemos, no puede permitírsele que continúe siendo un foco de infección. Aquí entra otro detalle en el sentido de que la hipocresía vuelve a brotar. Porque si tenemos un brote de influenza aviar, obviamente todas las aves de esa explotación o de esa nave en particular son sacrificadas. Si entra un brote de fiebre porcina o enfermedades en cerdos, igual es sacrificado. Lo mismo con reses, lo mismo con bovinos, caprinos, con caballos. Entonces, en perros tenemos la gran prevalencia de leptospirosis, la gran prevalencia de rickettsiosis, de erliquiosis, que son un riesgo zoonótico para los humanos y hacemos oídos sordos y dejamos que la autoridad, que los municipios, los estados hagan oídos sordos. Pecamos de tibios o de indolentes y eso causa una negligencia. Recordemos que negligencia es todo aquello que pudimos haber hecho y no hicimos. Entonces, el dejar que esos animalitos continúen con la zoonosis, si no pueden recibir un tratamiento adecuado para controlarlo, y sabemos todos que no siempre esa enfermedad desaparece, entonces estamos teniendo una falta en nuestra ética, en nuestra obligación de guardianes de la salud humana a través de la salud animal. Entonces es muy importante que no perdamos de vista nuestro papel de guardianes de la salud humana y siempre estemos atentos a que no se incurra en ese tipo de práctica. Y te quiero invitar a reflexionar en esto, ¿qué es lo que nos impulsa a buscar la eutanasia para nosotros, pero evitar a toda costa la eutanasia de nuestros animalitos por la misma causa de sufrimiento? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad o qué es lo que nos hace pensar en que si sufrimos mucho, que nos hagan la eutanasia, pero si nuestro perrito, nuestro gatito sufre mucho, no, que aguante todo lo posible? ¿Es el egoísmo? No sé qué es lo que pienses. Y recuerda que existe una norma oficial que regula en las prácticas de la eutanasia, la NOM 033 SAG-SO 2014. Y esta norma establece que los métodos para dar muerte humanitaria a animales domésticos y silvestres en México, obligatoria para zoológicos, granjas, centros de rehabilitación y otros, busca minimizar el dolor y sufrimiento mediante técnicas de insensibilización y sacrificio. Esta norma especifica métodos como electroaturdimiento y aturdimiento por percusión, detallando procedimientos para asegurar el bienestar animal durante estos procesos. Obviamente, pues en perros y gatos es un tranquilizante y después ya en la inyección que termina con el procedimiento. Entonces, siempre tiene que ser indolora y totalmente humanitaria. Si te incomodó el programa, compártelo, ya sabes. Nos vemos en el siguiente programa. Vamos a hablar del tema de cómo los veterinarios acabamos como villanos en las redes sociales. Saludos.